Decir que Pedro Sánchez es igual que Maduro o que nada distingue a Sánchez de Maduro, como ha dicho la portavoz de Vox en el Congreso, probablemente sea una exageración. Pero decir que Sánchez se desliza de manera peligrosa por esa pendiente de autoritarismo es una mera descripción de la realidad. Sánchez está desquiciado, ha perdido el contacto con la realidad y se comporta de manera absolutamente irresponsable. Es un peligro para la democracia. Digo que ha perdido el contacto con la realidad porque es bastante factible que él mismo se crea de verdad algunas cosas o muchas cosas de las que dice y hace. Un ejemplo, permite que el Comité Federal del PSOE le aplauda tras una clara derrota electoral, 4 puntos de distancia con el PP en las elecciones europeas. Ajeno a esa realidad, se comporta como si hubiera vencido y nadie se atreve a decirle al emperador que va desnudo. Solo Paje, en un arrebato de lucidez, es capaz de arrojarle un jarro frío de realismo y pedirle que no prolongue esta agonía irracional y absurda en la que se ha convertido la legislatura. Por supuesto, a Paje nadie le escucha, ni en el PSOE ni en el gobierno, menos aún Sánchez, que en su mundo sigue insistiendo en dividir y crispar. Todos son fachas, los periodistas críticos, los jueces y la oposición. A Feijóo, al PP, lo mete Sánchez ya en el saco de la ultraderecha. Ese descrédito de la oposición forma parte de su delirio autoritario. Solo él, el emperador supremo, es capaz de salvarnos de las amenazas que supone la extrema derecha para nuestra democracia. Pero el plan, además de deslegitimar a la oposición, tiene otros objetivos. El principal es controlar lo que no controla, es decir, el poder judicial y el cuarto poder, la prensa. Para eso anuncia lo que él llama un plan de regeneración democrática que apunta a todo lo contrario, un paso más hacia la degeneración democrática. Su ataque frontal al Poder Judicial ha alcanzado cotas delirantes impropias de una democracia de la Unión Europea. No tolera el hecho de no controlarlo. No soporta que los jueces le digan que su ley de amnistía es inconstitucional y contraria al derecho de la Unión Europea y que, como toda ley, tiene un margen de interpretación. No admite que un simple juez de instrucción investigue a su mujer y a su hermano y ponga en solfa a todo un presidente del gobierno. ¿Cómo es posible eso? No soporta que el Consejo General del Poder Judicial no sea otra herramienta a su servicio, como lo es el Tribunal Constitucional, el CIS o la Presidencia del Congreso. Lo quiere todo bajo su control. El problema es que no hay forma de parar su deriva totalitaria, ni se atisba que la haya tampoco. Tiene la coartada de la mayoría parlamentaria que cree él justifica todo, desde comprar su investidura a un prófugo de la justicia hasta promulgar la ley de amnistía, pasando por cambiar las normas de funcionamiento del CGPJ. Todo vale porque lo aprueba el Congreso. Y al que no le guste, que recurra al Tribunal Constitucional, que él mismo controla también, por cierto, y que siempre falla a su favor con esa mayoría de 7-4. Es un círculo perverso perfecto que le convierte en un presidente intocable a pesar de atacar frontalmente nuestra Constitución y nuestro Estado de Derecho. Por eso España cada vez se parece más a esos países como Venezuela, donde formalmente hay una democracia, pero que en la práctica es una dictadura del siglo XXI donde un iluminado controla los 3 poderes del Estado, tiene a la prensa sometida y a la oposición reducida a una mera presencia formal. No estamos ahí, desde luego, pero por esa pendiente nos estamos deslizando peligrosamente. Hay que parar todo esto, pero sinceramente no se me ocurre cómo. Estamos en la tertulia de Es Política, aquí en Es Diario. Nos acompaña Benjamín López, director de Es Diario, Marta Gómez Montero, periodista, Alberto Sotillos, sociólogo. Pues un placer estar aquí con vosotros, máxime, después del 9J de las elecciones europeas, que os pido un titular. Benjamín López, director de Es Diario, titular, ¿qué ha ocurrido con el 9J? ¿Cómo lo valoras? Bueno, pues una derrota del Partido Socialista que, como decía en el editorial, Pedro Sánchez trata de convertir en una victoria porque ha sido menos derrota de lo que algunos esperaban, ¿no? Pero un delirio, en todo caso, una derrota, y yo creo que debería tener alguna consecuencia, pero de momento no la estamos viendo. Veremos si por Cataluña vienen las consecuencias. Marta, un titular del 9J. Pues una nítida victoria del Partido Popular, ¿no? Una clara victoria porque pasó de que la diferencia de votos en las generales del 23 de julio fueran 300.000 votos para una diferencia de 700.000 votos y de punto y medio a 4 puntos. Luego es una resistencia engañosa por parte del Partido Socialista, porque es que le queda, el Partido Popular tiene ya todas las comunidades autónomas y digo que es prácticamente, y digo que es engañosa porque lo que le ha dado esa posibilidad
además de haber robado muchísimo voto a Sumar, es Cataluña. O sea, si los votos donde mejores resultados ha sacado es en Cataluña, si los resultados de Cataluña hubiera sacado un resultado pésimo el pasado 9J. Y yo creo, y termino, que con estos resultados pues no tiene ningún incentivo para convocar unas generales, sino todo lo contrario, para tomar otro camino, otras medidas como nos anunció ayer. Alberto, un titular o un parrafito si quieres. Yo diría que Sánchez refuerza su discurso frente a la ultraderecha, que sale más reforzado su idea y va a repetirla de manera insaciable, que el Partido Popular se queda, entre comillas, como estaba, es decir, el Partido Popular gana las elecciones, gobierna Sánchez y la izquierda está desunida. Por lo tanto, a fondo general, todo sigue más o menos igual y la preocupación para el Partido Popular es que es incapaz de crecer más allá de Ciudadanos. Bueno, pues aquí nos quedan los titulares. No sé si queréis, Marta, estabas haciendo ahí un poco de muecas. ¿Quieres? Bueno, muecas me refiero. No, porque se ha visto que ha crecido. O sea, se ha visto, o sea, que ha crecido porque tiene ahora mismo 400.000 votos más de diferencia y hay que tener en cuenta que lo tienes contra un gobierno, o sea, que es contra todo un aparato de poder, etcétera, etcétera. O sea, que sí que está creciendo. Lo que sí que es verdad que, bueno, que el discurso que le permitió a Sánchez por méritos propios y a lo mejor por errores del PP ganar el 23 de julio después del triunfo arrollador del 28M, eso de que viene, es eso que se ha inventado, viene la ultraderecha, la derecha extrema, los resultados en España quitan toda la razón. Y ahora no me acuerdo del porcentaje, pero entre PP y PSOE, y considerando que eso suman, el porcentaje aquí en España es abrumador frente a una extrema derecha, pero Marta, en Alemania, en Francia, y termino. Y yo creo que sí que, vamos, lo que pasa que es el señor Sánchez, pues ahora ha buscado, para alimentar su único discurso, ahora se ha buscado al señor Alvise, que lo citó 15 veces en campaña, ayer lo citó 5 o 6 veces, o sea, que el único interesado es que crezca la extrema derecha, es el señor Pedro Sánchez. Alberto, ¿por alusiones? No, yo solamente iba a apuntar que es que para Pedro Sánchez el Partido Popular es parte de la ultraderecha, por lo tanto, quiero decir que el porcentaje según Pedro Sánchez es muchísimo mayor, estando yo de acuerdo, que creo que el mayor favorecedor actualmente de la ultraderecha es Pedro Sánchez, básicamente porque sin ultraderecha no tendría nada que aportar. Pero también reconozcamos que el aumento del Partido Popular es literalmente la fagocitación de Ciudadanos. No consigue robarle al Partido Socialista lo suficiente. No le consigue hacer daño para esas expectativas que tenía el Partido Popular de arrasar a Sánchez. Es que tal y como están las cosas, y de verdad, o sea, con todo lo que tiene Pedro Sánchez encima, con la amnistía, con Begoña, con su hermano, ganarle por 4 puntos, la verdad es que Sánchez es normal que esté tranquilo. Sí, no, termino rápido. Tiene un suelo que hay que reconocérselo, que tiene un suelo, pues por ese discurso, que es un discurso a mí me parece absolutamente falaz, pero que cuela ese de la alarma antifascista. Y yo te digo, Alberto, yo creo que no sé qué, Feijóo, igual, extrema derecha, ultraderecha, yo creo que mueve un poquito a la risa, que no sé, no crees ni Sánchez, más allá de que ahora hayan construido ese discurso tan de la hidra de 3 cabezas. Desde ya aquí os veo con ganas. De todas formas, sí, Benjamín. No, muy rápido. De todas formas, Pedro Sánchez sobrevive lo que podríamos decir pan para hoy y hambre para mañana, ¿no? Porque sobrevive a costa de la izquierda. Pero así lleva 7 años. No. Yo creo que no. La situación ahora es más compleja. Ahora mismo, para él, no podría, yo creo que no está en condiciones de convocar elecciones porque se ha quedado sin suma a su izquierda. Sobrevive, maquilla los datos, diríamos, robándole o mimetizándose con Sumar, incluso con Esquerra Republicana de Cataluña, robando votos también ahí al independentismo catalán, y así logra maquillar sus resultados. Pero ¿con quién pacta luego? Claro, él no va a convocar elecciones, no puede, porque ahora mismo la derecha, si ves en su conjunto la derecha, la centro-derecha, han sumado mucho más y ganarían las elecciones de calle, con lo cual tiene un problema de fondo. ¿Lo puede remontar? Pues ya veremos, pero de momento tiene un problema. Pero por eso no tiene intención de convocar, y ayer lo repitió también en 2027, que ya veremos si puede, ¿no? Porque no solo depende de él, pero que su intención ahora mismo convocar no está en sus planes. Estáis mencionando antes, es decir, es un tema que se está tratando en todas las tertulias, el tema de la irrupción del partido Alvise Pérez rapidísimamente. ¿Crees que tiene un problema, el Partido Popular al final lo achaca un problema a Vox, es decir, que es a quien le roba votos, pero crees que tiene un problema el Partido Popular ante la división del bloque de la derecha? Alberto.
Yo creo que tiene un problema la democracia española y los partidos, la partitocracia, porque es verdad que hay un problema de que los partidos son profundamente antidemocráticos. Entonces, en el momento en el que Albize puede hacer una crítica cierta y después de esa crítica cierta meter todas las mentiras posibles, pues lo que hay que hacer los partidos políticos, en vez de empezar a repetir una y otra vez Albize, deberían directamente no aprovecharse de esa locura. Es decir, yo creo que comete un error profundísimo Pedro Sánchez respecto a nuestra democracia, respecto a sus intereses. No, claro, le aupara todo lo que quiera, pero no creo que sea un problema para el PP o un problema para Vox, porque es un problema para todos nosotros, porque es precisamente lo que necesitamos desterrar, necesitamos lo contrario, es decir, construir un poquito mejor los partidos políticos en más democracia. Marta. Bueno, lo que es un hecho es que Sánchez lo va a alimentar, pues esto, a Albize, vamos, va a ser Albize Pérez, vamos, le vamos a tener, como se dice coloquialmente, hasta en la sopa, vamos, le va a hacer un líder. Eso que no nos quepa ninguna duda. Yo creo que hay que hacer el ejercicio de apuntar. Ya lleva 21 veces que le ha nombrado, cada vez que nombre a Albize, apuntarlo, ¿no? Entonces, el problema que tiene el Partido Popular, evidentemente, todo lo que sea, porque no es lo mismo unas europeas donde hay esa circunscripción única que luego cuando nos vamos a unas generales, que cada provincia es una circunscripción. Entonces, bueno, Sánchez va a tratar de hacer que sea un problema. ¿Quién ha neutralizado esa amenaza, me refiero electoral, por la derecha? Eso lo ha neutralizado perfectamente la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. ¿Qué tiene Isabel Díaz Ayuso que no tiene Feijóo? Además de esa claridad en el mensaje, que es verdad que el señor Feijóo, bueno, ahora tiene más contundencia, pero él también viene de gobernar, bueno, le ha costado, yo creo que está encontrando el discurso, pero estando en la oposición evidentemente es más difícil. Ayuso pues está en el gobierno y además el discurso es inequívoco, es un discurso que consigue captar el voto de Vox, el de Albize tampoco tengo dudas que lo hará si llega el momento y ella quiere, y también mucho voto de gente del PSOE pues desencantada con lo que puede estar pasando, ¿no? Entonces, bueno, pues tienen que hacer también, evidentemente ahora viene un tiempo que también, bueno, yo aventuro ya que nos asomamos a una repetición electoral en Cataluña, o sea que ya recomiendo a los candidatos que no cuelguen el traje de campaña, porque están a matar Esquerra. Bueno, en Esquerra hay una verdadera guerra civil y ella no va a ir a perder la investidura. Entonces, que va a tener que sentarse Feijóo de verdad a reflexionar, porque, bueno, pues Sánchez hemos visto que va por todas. Benjamín. Sí. Hombre, desde luego la intención de Sánchez es esa, ¿no? Dividir el voto de la derecha. Lo que pasa, yo me pregunto de dónde sale el voto exactamente de Albize. Perdona, un chiste del Mundo Today que decía, como han visto la ardilla los seguidores de Pacma, pues le han votado a... que se puede explicar, no. Además de la broma, habrá mucha gente abstencionista, ¿no? Evidentemente de parte de Vox, claro. Y luego gente del PSOE, que me están diciendo también desde Demoscópicas, incluso del PP. A ver, es un partido... Claro, yo creo que es un partido muy populista, evidentemente, con un mensaje absolutamente populista, mezclado, como decía Alberto, alguna cosa más o menos sensata o en la que puede tener razón o que es discutible con algún disparate, ¿no? Esa es su estrategia. Y ese mensaje puede calar en muy diferentes capas de gente, ¿eh? Puede calar y nutrirse incluso de aquella gente que en un primer momento apoyó a Podemos, incluso, con ciertos mensajes populistas. El voto de cabreo. Como del descontento, sí, del absoluto descontento. O sea, un voto bastante transversal. No creo que se lo quite, porque si te fijas en el resultado de las europeas, crece Vox respecto a las anteriores europeas, me refiero, crece el PP y sale Albize con 800.000 votos. ¿A quién se los ha quitado? No sé, eso habría que verlo con detenimiento, ¿no? De todas formas, decía Alberto, es que es una amenaza, estos partidos son una amenaza. Bueno, pero eso habría que haberlo pensado también hace mucho, porque Podemos era una amenaza, creo yo, para la democracia y se le rieron las gracias. Y hasta todos estos partidos de extrema izquierda también son una amenaza para la democracia. Ahora estamos convirtiendo a comunistas
declarados en partidos progresistas, ¿no? Que nos van a sacar de todos nuestros problemas. Pues hombre, yo que hace tanto que no veo comunista. Eso lo niego. Bueno, pues puedes mirar en el gobierno y tienes a varios. Tienes a una vicepresidenta que es del Partido Comunista de España. Sira Rego. Sí. Pero... Tienes a otra... No, yo me refería a Yolanda Díaz, pero también Sira Rego, por supuesto. Sira Rego, ¿no? Que están en unos postulados absolutamente... Pues, hombre, bueno, es el neocomunismo. Pablo Iglesias es comunista, él lo dice, llevo el comunismo en el ADN. Bueno, pues ahí está. Sánchez es socialista, claro. No, pero esto es el debate, ese es el debate eterno, ¿no? De cómo, por lo menos en España, no se juzga igual el comunismo que la extrema derecha, ¿no? No se juzga igual, pero es que el comunismo es una ideología nefasta, creo yo, también para la libertad, para el ser humano. Y no ha pasado ese tamiz de la historia aquí en España, y alguien puede presumir de que es comunista, pero a nadie se le ocurriría salir y decir yo soy neonazi o neofascista. Bueno, últimamente... no lo dice nadie. No lo dice nadie, Alberto, porque incluso a los que se acusa de ser neofascistas o de ser nazis lo niegan, ¿no? En cambio, los comunistas presumen de ello. Es una cosa llamativa. Y no se juzga igual. Se habla de los partidos de extrema derecha en España, pero nadie habla de los partidos de extrema izquierda en España. No existe la extrema izquierda en España. Debe ser el único sitio del mundo. Marta, el colofón. No, simplemente son comunistas. Los comunistas que hay en España son comunistas para todos menos para ellos. Ellos de comunismo, ellos viven estupendamente. Y sí hay Vox ha perdido desde las elecciones generales de las generales del 23 de julio al 9J, 120.000 votos, que esos 120.000 votos se han ido al vice. Y hay barrios, y lo digo por experiencia, que tú preguntabas, habían tenido que reponer 2 veces las papeletas del PP, una la de Vox y una la de Alvise. O sea que ya cuando ibas a votar ya te hacías una idea de por dónde pueden ir los tiros, ¿no? Pero ha perdido Vox, o sea que le está quitando voto a Vox, 120.000 votos de unas a otras elecciones, de julio a casi en menos de un año. Y tras las elecciones europeas, a 48 horas después justamente, o casualmente también podemos decir, se publicó esto, lo están viendo en pantalla, en el BOE. La ley de amnistía, aquí ya está, aquí lo estamos viendo en pantalla, finalmente publicada en el BOE, como decía, justo o casualmente 48 horas después. Alberto Sotillo, ¿es una casualidad o una estrategia política? Fíjate, yo no creo que en el fondo, supongo que lo han hecho así, pero no creo que haya significado demasiado, porque todos los españoles dábamos por supuesto que esto iba a salir, o sea, quiere decir que es una cuestión de publicarlo. No creo que generara una atracción más o menos importante si hubiera sido el viernes en vez del lunes. La verdad es que hay... otra cosa es que lo haya hecho Sánchez intencionadamente por si acaso, ¿no? O sea, por si acaso lo hago el lunes. Pero yo creo que todos los españoles hemos ido a votar dando por descontada la amnistía, quiere decir que eso ya estaba. Entonces, el que la vota la ha perdonado o la ha validado o justifica que eso va a pacificar el mundo entero. Y el que la odia sabe que va a salir adelante por A o por B. Esto creo que no ha cambiado nada. Lo que puede llegar a cambiar es si efectivamente se ejecuta o no. O sea, si de verdad se amnistía a alguien o va a estar esto por los siglos de los siglos en consultas eternas a los tribunales europeos. Marta. Yo sí que creo que había algo de estrategia y te doy la razón, ¿no? Porque dice, si la publicas, hombre, el viernes ya hubiera sido, bueno, pues ya pues con nocturnidad... Pero es verdad, está asumido por los que pues esto no les parezca una cosa gravísima, que haya ciudadanos de primera y de segunda y que si cometes un delito en Cataluña de malversación, ¿no? Que al final es desviar caudales públicos, pues te vayas de rositas y si lo cometes en otro sitio no. Pero ya no es la ley de amnistía a la publicación lo que le podía hacer daño, sino lo que le puede hacer daño, y eso también tiene que ver con los anuncios que hizo ayer Sánchez, es lo que está pasando en las últimas horas. Los jueces están siendo absolutamente escrupulosos, pero ya han pedido, porque, además sí, muy escrupulosos, pero por ejemplo, se mantiene la orden de detención contra Puigdemont, y los fiscales, el varapalo de los fiscales del Procés, que son absolutamente reputados, de los mejores fiscales de España, que se han negado a acatar la orden de que se decir a los
tribunales que entiendan de causas del proceso, que tienen que aplicar la amnistía, se han negado. Eso es una rebelión en todas reglas de los fiscales más reputados y le dicen al señor Ortiz, amparándose en el artículo 27 del Estatuto Fiscal, dímelo por escrito, porque esto no es amnistiable ni siquiera por Europa. O sea, es que es la malversación, llevarte dinero público. Entonces, todo eso sí que, evidentemente, ya lo preveían, pues eso sí que les podía, todos esos ecos, ellos lo verían como daños colaterales y yo como una salvaguarda de esta democracia, que coincido que solo ya, en algunas cosas ya solo lo es formalmente, pues esos ecos sí que yo creo que le venía mejor por si acaso que no lo resonaran antes del 9J. Permíteme, Benjamín, un minuto, porque precisamente después de esta tertulia tendremos, tendrán en nuestra audiencia la entrevista que le hemos hecho a María Jesús del Barco, que es presidenta de la APM, de la Asociación Profesional de Magistrados, además también de decana de los jueces de Madrid. Vamos a ver un fragmento, y ya te doy la palabra, Benjamín, un fragmento de los muchos titulares que ha dejado María Jesús del Barco aquí en Es Diario. Vean un fragmento hablando precisamente de la amnistía y de la vicepresidenta María Jesús Montero. La ley tiene contemplados todos los supuestos en los que actualmente nos encontramos y no hay más que leerla para saber cuál es lo que corresponde en materia judicial. Y por supuesto que en los tribunales, que no me cabe ninguna otra posibilidad, apliquen la ley en los estrictos términos en las que está redactada y por tanto ahí no cabe interpretación, sino que hay que aplicarla en esos términos y no tengo duda que los tribunales así lo harán. Bueno, vicepresidenta, ministra del Gobierno de España, parece una injerencia del Poder Judicial, ¿no? Bueno, parece que la vicepresidenta no tiene ni idea de cuál es la labor de los jueces, me temo, porque los jueces precisamente lo que tenemos que hacer es interpretar la ley. No somos un ordenador, nosotros interpretamos la norma jurídica y la aplicamos al caso concreto. En eso consiste la labor judicial. Si no fuéramos los jueces los que interpretáramos la ley, esta ley de amnistía, que ya de por sí supone un atentado a la separación de poderes, pues estaría omitiendo una de las recomendaciones que se hacen en el informe que hizo la Comisión de Venecia, y es que dice que esta ley debe ser aplicada por los jueces. Por tanto, los jueces, claro que van a interpretar la ley y van a aplicar la ley. Y aplicar la ley supone también tener que examinar si esa ley es conforme a la Constitución y si es conforme a la normativa europea. Y aplicar la ley y plantearse esa conformidad o no con la normativa europea puede suponer también pues plantear la cuestión prejudicial y dejar, por tanto, en suspenso la aplicación de la ley. Pero eso es aplicar la ley, también plantear la cuestión y que eso tenga como consecuencia la suspensión temporal de esa aplicación en tanto se resuelve por el TJUE. Con respecto a que la ley es clara, hombre, sí, la ley sabemos todos para quién está hecha. De hecho, es una ley singular, algo que va en contra del principio general que debe regir en la legislación penal. La ley penal debe ser igual para todos. Si las leyes deben ser iguales para todos, más cuando el Estado está utilizando el instrumento punitivo que es la pena, el Código Penal. Bueno, pues acabamos de escuchar a María Jesús del Barco, como decía, presidenta de la APM y decana de los jueces de Madrid. Es un fragmento de la entrevista extensa que podrán ver ustedes, nuestra audiencia, justo después de esta tertulia. Benjamín. Bueno, pues llena de sensatez las palabras de María Jesús del Barco y de claridad, ¿no? Si es que es así, es que Pedro Sánchez, lo decía en el editorial, Pedro Sánchez pretende controlar el Poder Judicial porque tiene un concepto de la democracia muy curioso, ¿no? Él cree que, bueno, como controla el legislativo, pues el legislativo encarna la soberanía nacional y desde ahí pues puede controlar todos los demás poderes que están subordinados, al parecer, ¿no? No es así, tiene un concepto de la democracia muy extraño en el que él quiere ser el emperador supremo y no es así y no puede ser así, ¿no? Y al final se encuentra con que los jueces son el último obstáculo que le queda por vencer para que esto se parezca ya definitivamente a una pseudodemocracia, por no decir directamente un régimen totalitario, ¿no? Y es muy peligroso lo que intenta, sus amenazas a los jueces, pero los jueces afortunadamente están manteniendo en pie el Estado de Derecho en España pese al gobierno. Es que es muy triste y muy duro decirlo, pero es así. O sea, ahora mismo el Estado de Derecho en España se mantiene vigente gracias a la labor de los jueces que tienen que enfrentarse, no les queda otro remedio, a las acometidas que sufren por parte del gobierno. Desde que Pedro Sánchez llegó al poder y especialmente desde que tuvo que pactar con Puigdemont, asegurando que existía el lawfare, concediendo la ley de la amnistía. Bueno, si nos remontamos más atrás todavía con la ley del CSI, en fin, son unos ataques permanentes al Poder Judicial, ahora también al Consejo General del Poder Judicial. Europa ya le dijo,
Oiga, no puede usted cambiar las mayorías, no puede ir por ese camino, eso es absolutamente antidemocrático. No sé qué as tiene ahora debajo de la manga, no sé si va de farol, no sé si lo hace para asustar, no sé qué trama, pero desde luego nada bueno puede salir de ahí. La independencia del Poder Judicial es sagrada en una democracia y si atentas contra eso te la estás cargando directamente. Pues fíjate, yo creo que esta vez que siempre él dice una cosa y lo que nos ha acostumbrado tristemente es que hace exactamente lo contrario. Yo creo que ayer dejó bastante claro que por dónde va a ir. Vamos, es que porque no solo amenazó a María Jesús Montero, que es más de actualidad porque ha sido él, sino que fue el propio presidente del gobierno diciendo los jueces saben qué hacer, con ese argumento que es absolutamente, para mí es una perversión de que sale de la soberanía nacional. Sí, es para empezar son las Cortes, la soberanía nacional son las Exacto, Cortes. no es el Luego Congreso. es las Cortes, el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo, el Gobierno. O sea, que esto es la división de poderes. Es algo que es consustancial a una democracia. Si no hay división de poderes, no hay democracia. Entonces yo creo que ayer lo dejó muy, muy clarito. Le va a quitar al Consejo General del Poder Judicial, le va a quitar esa capacidad que tiene de nombramiento. Y se va a aprobar va a haber una ley orgánica de modificación del Consejo General del Poder Judicial y parte va a tener el gobierno. O sea, el gobierno va a decidir, pues a partir de ahora, una parte muy importante va a decidir quiénes son los jueces del Tribunal Supremo, quiénes son los jueces de los tribunales superiores, y dentro del Tribunal Supremo está la sala de lo penal, la sala de lo militar. O sea, que puede llegar al absurdo de que la injerencia, hoy lo ha denunciado el actual presidente del Consejo, ¿no? Que no haya injerencias del gobierno, al absurdo, por decirlo de manera suave, de que alguien que tiene que ser juzgado, un miembro del gobierno por corrupción, porque se ha aforado, un diputado, pues le decida un juez del Tribunal Supremo que ha sido nombrado por ese propio gobierno. Yo, la verdad, que te pone los pelos de punta. Y no olvidemos quién ha redactado la ley de amnistía, ¿eh? La ley de amnistía de la que salió al principio a lo que ha salido al final. Ahí el señor Boye, la mano que estudió abogacía en la cárcel, y mano derecha de Puigdemont, fue metiendo cuñas para hacerla a la medida del señor de Puigdemont, que al final ahora es el que controla también todo este escenario. Y hablando de la injerencia del Poder Ejecutivo de Sánchez, es decir, como presidente del Gobierno en el Poder Judicial, no hay más que leer las cartas, ¿no? La ciudadanía que él mismo, a los españolenses, como dicen por ahí, que él mismo escribió, pues precisamente también habla María Jesús del Barco, la magistrada. Vamos a ver un fragmento y te doy la palabra, Alberto. Hubiera sido una decisión que conviene a Pedro Sánchez, porque parece ser que Begoña Gómez no puede defenderse por sí misma, entonces necesita que Pedro Sánchez salga en su defensa. Estos gobiernos que son muy igualitarios y todo, pero al final nos tienen que tutelar permanentemente a las mujeres porque parece que si no viene nuestro maridito no sabemos defendernos nosotras solas. Bueno, pues seguramente si hubiera sido una resolución judicial favorable, pues vamos a suponer que la audiencia provincial, cuando conoce el recurso, dice hay que archivarlo todo porque aquí no hay nada. Seguramente que hubiera dicho, oye, qué bien, pero porque esto díctamelo ahora en plena campaña electoral. No. Los jueces dictamos nuestras resoluciones y hacemos públicas nuestras resoluciones en el momento de su dictado, ni más ni menos. No estamos sujetos a la campaña electoral. La campaña electoral es cosa de los políticos y además debemos estar al margen de la campaña electoral. Si estamos reclamando permanentemente una independencia y un respeto a nuestra independencia, tenemos que actuar con esa independencia. Se refiere María Jesús del Barco precisamente, pues, a esa tan cuestionada por parte del gobierno citación de Begoña Gómez, la mujer de Pedro Sánchez, en la recta final de la campaña electoral del 9J. Alberto. Fíjate, es que hay un pequeño paso peligroso, ¿no? Si el gobierno lo controla todo, ya de manera absolutamente terrorífica, como algunas cosas estamos viendo, si controla también los jueces, entonces no podrá nunca dejar el gobierno a Pedro Sánchez. O sea, quiero decir, tendrá que mantenerlo como sea. Ese es el miedo que a mí me provoca. Si todo depende del gobierno y no hay ningún tipo de independencia, el siguiente paso es que no puedes dejar el gobierno. Porque es una dictadura, Alberto. Claro. No nos asustes más. No, Alberto. pero es que, vamos a ver, si tú das todo el poder a un gobierno, no le vas a dejar luego al Partido Popular que utilice todo ese poder, ¿no? Es que
ese es el temor, ¿no? A mí la democracia está a salvo en el momento en el que puedes gobernar, pero tienes a alguien que te controla. Incluso si eres oposición. Yo creo que no hay mayor valor para la democracia que estar en la oposición y saber que tienes derechos y que te protegen y que puedes ser oposición. Entonces, todas estas líneas lo que van es a la temeridad. A mí me da ese miedo de que, evidentemente, claro, tú no puedes ser demócrata si lo controlas todo. Es decir, tú no puedes poner el CIS como está, con una desviación de más de 10 puntos, y luego hablar de los bulos si no tienes la seguridad de que jamás vas a dejar el gobierno, porque si no, evidentemente el CIS, cuando lo coja otro, o confías en su buena voluntad o te van a estar haciendo lo mismo a ti que te lo han hecho. Por lo tanto, intuyo, y eso es lo que a mí me preocupa, que todos estos movimientos lo que tienen detrás es un no podemos dejar el gobierno. Y va implícito, porque ya lo ha dicho en los discursos, si nosotros caemos viene la ultraderecha. Y para parar a la ultraderecha, lo que sea. Ojo, pues en lo que sea, yo hay cosas que prefiero casi la ultraderecha casi que lo que sea. Muy bien. Mira, por duro que sea. El más crítico contra Sánchez hoy, Alberto Sotillos, desde luego, Benjamín. No, es que la democracia nos la jugamos todos. A ver, es que sí, estamos en una estratagema perversa y perfecta de Pedro Sánchez, ¿no? Porque, claro, él dice que no te gusta la reforma que voy a hacer con mi mayoría en el Congreso, esta Frankenstein que tengo del Consejo General del Poder Judicial, no te gusta la nueva ley que voy a hacer, pues vete al Constitucional. Bueno, de hecho, ya hizo una reforma del Consejo General del Poder Judicial, quitándole los nombramientos de jueces del Supremo, luego y del Constitucional, luego la tuvo que rehacer para adaptarla, para que sí pudiera nombrar solo a los del Constitucional, que era lo que le interesaba a él. Eso se llevó al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional dijo, ancha es Castilla. Entonces, claro, si tú tienes también controlado el Tribunal Constitucional, ya en realidad ya has matado la democracia. Porque todo lo que hagas, pues ve, ahí tienes el Tribunal Constitucional. La ley de amnistía, ¿no te gusta? ¿Crees que es inconstitucional? Yo también lo creía, pero me he dado cuenta que no. Vete al Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional te va a decir, no, adelante, la ley es perfectamente constitucional. Y así con cada una de las aberraciones que aprueba el gobierno. Y con Madalena. ¿Cómo sales? ¿Cómo rompes ese círculo perverso sin que te llamen fascista? ¿Sabes? Porque si tú denuncias esto, ya te estás convirtiendo en un fascista. Que estás negando la legitimidad del Tribunal Constitucional, la legitimidad del gobierno, la legitimidad del Parlamento. Y haciendo pues claro, es prácticamente, claro, es perfecto. Por eso digo que es un disfraz. Tiene disfraz de democracia, pero cada vez es más totalitario este régimen, porque es que no puedes hacer nada, estás atado de pies y manos. Y cuando te quieras dar cuenta, el siguiente capítulo somos los periodistas. ¿No? Los periodistas, que tampoco les gusta lo que decimos alguno, y entonces los medios de comunicación críticos, y hará una ley absolutamente restrictiva, ya veremos cómo, etcétera, etcétera. Y si no te gusta, vete al Tribunal Constitucional. Y el Tribunal Constitucional dirá, no, está perfecto, si lo dice Pedro Sánchez, está perfecto. Entonces, ¿cómo salimos de ahí? Yo es lo que verdaderamente me aterra, ¿no? Pues, claro, es muy complicado, ¿no? Las únicas formas de salir, desde luego, no son admisibles precisamente en una democracia. No, exacto. Claro, claro. Por el lado demócrata. Exacto, pero por el lado democrático, que es por el que todos queremos salir, ¿cuál es la fórmula, ¿no? ¿Cuál es la fórmula? La verdad es que es complicadísimo y es peligrosísimo, sobre todo, porque si hubiera hay que decirlo y decirlo muy alto. Más sensato, claro, decirlo mientras nos dejen, Alberto. Exacto. No, pero si me permitís un momento, es que dices tú, ¿cómo salimos de esto? Ese es el problema. A mí me has dejado, vamos, temblando, lo de jamás se va a ir, digo, Dios mío. No, el tema cómo salimos, porque en estos 3 años que quedan de legislatura, y si realmente puede llevarla a término, porque evidentemente ahí, al momento, una moción de censura, que el Partido Popular ya, su moción de censura es los mapitas azules, vamos, el mapa azul, pero Puigdemont ahora mismo lo que está es en que se aplique su amnistía, con lo cual de momento todavía, vamos, Sánchez también tiene sus cartas que jugar con los independentistas, entonces el destrozo que se puede causar, porque es que vamos pasito a pasito, es que lo que decías tú de jamás, que nos lo tomaríamos a risa, a ver de qué es capaz de hacer, qué es capaz de hacer en estos 3 años, ¿no? Y ahí te digo, fíjate, ahí yo creo que lo único que nos protege es la Unión Europea. Una Unión Europea es lo único que nos protege, que estamos, si estuviéramos en otras latitudes, bueno, ya démonos por muertos en el sentido, vamos, literal y coloquial de la palabra. Pero es que ahora lo que está haciendo Sánchez lo hace en un momento muy especial. El anuncio de ayer y lo que va a hacer
antes de junio, ¿cuál es la clave que la situación, que es la clave de por qué lo hace en este momento? Porque la Comisión Europea está en una situación de interinidad. Hay un vacío de poder hasta que se constituyan los nuevos órganos comunitarios, la nueva presidencia, etcétera, etcétera. Y eso es fundamental. Uno, y luego otra cosa, no olvidemos otro movimiento muy importante que se está dando en estos momentos, que es la Fiscalía Europea, que se quiere quedar con el caso Koldo y el caso Begoña. Eso en el PSOE lo celebran con las orejas, porque no olvidemos que el representante español de la Fiscalía Europea se llama, espérate, de Lucas, lo tengo apuntado aquí el nombre, si me veis, bueno, la medida de Lucas, No, que no recuerdo el nombre de pila del fiscal. Bueno, pero que es hermano. Jaime, no importa. Bueno, pero está elegido por el gobierno español, o sea, por Sánchez, por un miembro del Consejo General del Poder Judicial, vamos, o sea, que se lo lleve lo que decimos, uy, Europa y tal, no es ninguna buena, vamos, es lo que temen muchos jueces con los que he hablado, que no es ninguna buena noticia que se lleven el caso Koldo y el caso Begoña, del que, por cierto, el gobierno no ha desmentido ningún titular, ninguno, matizó uno, pero porque a veces matizó uno de unos compañeros nuestros de otro digital, pero simplemente no porque estuviera mal, sino porque a veces para titular, lo de titular es un arte, y ahora es lo que a veces, como en una frase expresas todo lo que quieres transmitir, y es lo único que matizaron ese titular, pero no han desmentido ni una sola de las noticias con pruebas, cartas de recomendación, etcétera, etcétera. O sea que ojo a que se lo lleve la Fiscalía Europea. Vamos rapidísimamente, porque estamos ya mal de tiempo. Titular, digamos, un parrafito sobre el tema del CGPJ, ultimátum de Pedro Sánchez al Partido Popular, es decir, bueno, ultimátum amenazando más bien, ¿no? Amenazando con eliminar la potestad o la capacidad del CGPJ de hacer nombramientos para presionar al Partido Popular, y seguramente que de fondo también esté el deseo, aunque restringido, aunque prohibido por parte de la Unión Europea, de cambiar, de modificar las mayorías. En todo caso, el CGPJ, creo que hay un consenso, tiene que ser renovado, ¿no, Alberto? Sí, yo creo que es una pequeña trampa en la que sin querer ha ido cayendo el Partido Popular y además discursivamente le ha hecho mucho daño. Alguna de las veces que incluso ha dicho tenemos que protegerlo de Sánchez. Bueno, pues claro, al final estás generando una facilidad para que diga mira cómo la derecha quiere cooptar las instituciones democráticas, diciendo lo que lo dice. Esa es la pequeña trampa en la que está. Habría que yo esperaría de la Unión Europea no una mediación, sino una gestión, sobre todo después de esta, entre comillas, amenaza. No, ya, pero quiero decir que yo es lo que ahora esperaría. Ahora mismo hasta octubre no hay un... Ya, pero yo lo que esperaría... Von der Leyen depende de los votos de Sánchez también para seguir siendo presidente de la Comisión. Lo sé, pero como si no va a hacer lo que quiero decir, como no hay ninguna opción buena y como no va a salir, otra cosa es que Pedro Sánchez recuerde lo que prometía que iba a hacer y lo haga, pero como eso es imposible, creo que es una trampa muy grave y la que más daño le hace esta trampa, desgraciadamente, por los intereses al Partido Popular. Y no pero Alberto, ¿qué tiene que hacer el PP entonces? Es que es una trampa terrible, lo tenía que haber renovado hace mucho tiempo cuando no era tan dramático todo. Ahora está metido en un callejón sin salida en el cual haga lo que haga, le va a perjudicar más al Partido Popular que al Partido Socialista. Porque hay una buena parte de la sociedad que contando los días que lleva aquello sin renovarse y después de esas frases que ha dicho Feijóo, la gente dice, pues normal que el presidente del gobierno tenga que hacer funcionar la democracia. Es que es una trampa perversísima, como decía Benjamín, pero se ha metido casi solo ahí. Marta, ¿qué tiene que hacer el PP? No, pues también el PP, evidentemente, pues para eso se les paga, ¿no? A los políticos se les paga y viven bien, evidentemente. Yo no puedo ser más contraria a la deriva que está tomando el presidente del gobierno por mantenerse en Moncloa, pero él en su perversión y él hace bien su trabajo para conseguir sus objetivos a una costa de cargarse la división de poderes y todo lo demás en la que no me voy a repetir. Pues ahora Alberto Núñez Feijóo también tiene que demostrar, yo creo que es una decisión importante que tiene que tomar, que todavía no la tiene tomada, pero creo que también tiene que actuar con la misma eficacia que actúa Sánchez para sus intereses. ¿Debería sentarse con el fin de, digamos, de renovar el CGPJ, ante el ultimátum que le da Sánchez? ¿O tiene... Se va a sentar, eso nos lo ha dicho Feijóo, que él se va a sentar, que él va a ser el último en levantarse. O sea, no se lo va a poner fácil, él ha dicho que otra cosa es sentarte, por supuesto, él no se va a levantar nunca de la mesa porque eso él lo ha contado Feijóo. Otra cosa es que
que trague, ¿no? por el ultimátum. Entonces yo creo que ahí no es que es contrarreloj la negociación, porque ha dado de plazo encima con ultimátum y con tal. O sea, que es una negociación muy importante, porque una cosa es mala, pero la otra, o sea, es malo que se acceda a una renovación en la que también el PSOE, que se cambie las mayorías, pero es que lo otro que nos anuncia Sánchez es aún peor. Es muy terrible que quite al Consejo General del Poder Judicial la capacidad de nombramiento de la cúpula de los jueces. Bueno, ya lo ha hecho con la reforma esa que hizo en su momento para presionar al Partido ahora, Popular, que luego volvió a reformar para permitir que solamente al TC se pueda, claro. Pero ahora va a ir un paso más allá y va a nombrar al gobierno, al Tribunal Supremo, a los magistrados del Supremo y de los tribunales superiores de justicia, y eso es acabar con la división de poderes. Lo cierto es que se está incumpliendo la Constitución desde el punto de vista de que no se ha convocado ningún tipo de pleno, ni por parte de Francina Armengol, ni por parte de Royán. Ahí va yo. O sea, yo creo que el PP lo que debería reclamar es que se cumpla la Constitución, y lo primero que tiene que hacer es decirle al gobierno que salga de este asunto que no tiene nada que ver con el gobierno. Legalmente el gobierno no tiene absolutamente nada que decir en la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Es una cuestión que pertenece a las cámaras. Aquí, como se confunde todo y se mezcla todo, vamos a hacer un pequeño respeto a las leyes, ¿no? Y a la Constitución, y vamos a ver lo que dice. Y si yo fuera el PP, convocaría inmediatamente un pleno en el Senado, que eso sí depende del Partido Popular. Convocaría un pleno en el Senado y pondría una lista a votación. ¿Qué es lo que le obliga a la Constitución? ¿Qué es lo que le obliga a la Constitución a hacer? Que lo único que obliga a la Constitución es a convocar un pleno en el Congreso a Armengol y un pleno. Porque yo pregunto, dentro de este juego perverso que se asume como que, bueno, es que ahora le toca al gobierno, ¿no?, tener la mayoría del Consejo General del Poder Judicial. Claro que ya de por sí el planteamiento es dantesco, ¿no? Pero es que incluso entrando en ese juego, yo si fuera el Partido Popular diría, ¿por qué te toca? O sea, es decir, si aquí requiere un acuerdo entre los dos, porque si esto no sale adelante, ¿quién tiene mayoría entre los dos? ¿Quién tiene más diputados? ¿Tiene más diputados el Partido Socialista? De la mayoría necesaria, quiero decir, para conseguir esos 3/5. ¿Quién tiene mayoría entre los dos? Por lo tanto, voy a ser yo el que proponga más candidatos que usted, porque yo tengo más diputados que usted. Y en el Senado ni te cuento. Con lo cual, yo creo que el PP lo que tendría es que asumir una posición de fuerza. Oiga, ¿de acuerdo? Vamos a sentarnos. Yo propongo a más candidatos que usted. Pero es el PSOE el que se lo rechace, porque es que tiene más fuerza parlamentaria el PP dentro de esa mayoría única posible que puede nombrar esto. Debería hacer, y en el Senado ni te cuento, pero es que en el Congreso también, Marta, porque en el Congreso solamente vale que se pongan de acuerdo dos partidos. Pero y esos dos partidos que se tienen que poner de acuerdo, el que más diputados tiene es el PP. Claro, pero modificar la ley del Poder Judicial. Para modificar la ley orgánica del Poder Judicial sale por eso. Pero no, yo decía inteligencia y eso es lo que yo llamo la inteligencia que tiene que mostrar el PP. Por donde tú has apuntado, Benjamín, efectivamente. Pero si tiene más argumentos. El problema es hacerlo simultáneamente, es el problema. Entonces, quizás el PP tenga que mostrar esa posición de fuerza, convocar primero los plenos en el Senado, en el Congreso, votar y luego ya empezar con la exigencia de modificar la ley. El Congreso no puede. Y creo que no va a quedar otra. Y creo que no va a quedar otra. Lo tiene que convocar la presidenta del Congreso y por lo tanto la presidenta del Congreso hará lo que le diga Pedro Sánchez, que es independiente, hombre. Pero en el Senado diríamos que tiene más influencia el Partido Popular, tiene mayoría absoluta y puede forzar mucho más las cosas. El problema es lo simultáneo. Modificar la ley y renovar. No, pero olvídate de esa circunstancia. Vamos a aprobarla como está ahora, con la ley que está ahora. Hombre, si hablamos ya de cambiar la ley. Eso sería ir en contra de lo que viene diciendo el PP hasta ahora. No, porque luego puedes inmediatamente presentar una proposición de ley en el Congreso que si te la tira atrás, responsable será el que la tire. Es que aquí que cada palo aguante su vela. Yo creo que el Partido Popular sí tiene una posición que podría hacer mucha más fuerza. No asumir su inferioridad, porque creo que en este caso no la tiene. O sea, es que no debería asumirla, si no la tiene. Es que ha llegado la hora de la verdad. A mí me parece muy, muy bien enfocado. Cuando yo decía una respuesta inteligente, me parece perfectamente enfocado lo que dice Benjamín, porque lo que está en juego ya no es, o sea, es que lo que está en juego es cargarse directamente a la independencia judicial. Entonces el Partido Popular tiene que saber jugar sus cartas, que las tiene, esa mayoría absoluta en el Senado, esos más diputados en el Congreso. Tiene que ser tan hábil y tan eficaz como es Sánchez para sus, desde mi punto de vista, perversos intereses.
Bueno, pues nos hemos quedado ya sin más tiempo. Benjamín López, director de Diario, Marta Gómez Montero, periodista, Alberto Sotillo, sociólogo. Un placer, muchas gracias. Un placer. Gracias a vosotros. Hasta pronto. Estamos en Es Diario con María Jesús del Barco, magistrada, presidenta de la APM, de la Asociación Profesional de Magistrados, y también decana de los Jueces de Madrid. María Jesús, es un placer tenerla aquí en Es Diario. Muchas gracias por concedernos la entrevista. Muchas gracias a ti. Bueno, en primer lugar, valoración de la amnistía. Es decir, ya está aprobada, se aprobó definitivamente, pero ahora entramos en la segunda parte y es la aplicación de la amnistía por parte de los jueces. ¿Hasta qué punto es fácil aplicar la ley de amnistía? Bueno, cada juez tendrá que ver ahora en aquellos jueces que estén conociendo de asuntos relacionados con la amnistía, pues cada uno de ellos verá en el supuesto concreto la aplicación y si procede o no, dando el oportuno traslado a las partes. Ya lo hemos visto, por ejemplo, como Pablo Llarena ya lo ha hecho en la causa que instruye contra Puigdemont por malversación y por desórdenes públicos, y creo que también Susana Polo, que instruye la causa por Tsunami Democratic, por delito de terrorismo, que se le imputa también, o que por el que podría estar siendo investigado también Puigdemont, también ha dado ese traslado. Ahora corresponde a los jueces dar traslado a las partes que estén personadas en el procedimiento y al Ministerio Fiscal para que hagan sus alegaciones, y luego cada juez decidirá en cada caso concreto. Decidirá si procedió o no la aplicación, o puede también decidir el planteamiento de una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y esto lo que determina es la suspensión de la aplicación de la ley. Yo entiendo que posiblemente esto es lo que hagan muchos jueces desde el principio que se ha planteado desde julio ya, porque cuando conocemos el resultado de las elecciones ya se empieza a hablar de esta posibilidad de la amnistía. En septiembre es más evidente, y después del acuerdo del Partido Socialista y de Junts per Catalunya ya es evidente que se iba a dictar una ley de amnistía. Ya hemos dicho en numerosas ocasiones que la ley no tiene acomodo en nuestro texto constitucional, algo que por otra parte ha venido defendiendo el Partido Socialista hasta el 23 de julio pasado. Y y que tampoco tiene encaje en la Unión Europea. No por la amnistía en sí, porque en definitiva es verdad que hay otros ordenamientos jurídicos europeos que sí que reconocen la amnistía, pero eso es una decisión del constituyente en cada uno de esos países. En el nuestro decidió que no. Pero es que además la amnistía, tal y como se ha regulado en nuestro ordenamiento, en la ley que salió el pasado lunes y que ha entrado en vigor el mismo día de su publicación, habla de la amnistía de determinados delitos que no podrían amnistiarse de acuerdo con la normativa europea, y porque además atenta contra principios básicos como el principio de legalidad penal, contra el principio de la igualdad de todos ante la ley, contra las propias bases del Estado de Derecho y la separación de poderes. Una amnistía en un Estado democrático donde los jueces han actuado en aplicación estricta de la ley, sujetos al imperio de la ley y a la Constitución, pues hombre, hablar de amnistía supone que dar en evidencia el trabajo de los jueces en el sentido de suprimir la labor del Poder Judicial. Eso lo dijo así, además, Carmen Calvo cuando era vicepresidenta y cuando se estaba hablando de los indultos, y sin embargo desde el independentismo catalán lo que se reclamaba era la amnistía. Y se dijo, no, es inconstitucional, eso supondría suprimir un poder del Estado, efectivamente, el Poder Judicial. Y eso es lo que se pretende con la ley de amnistía, que en definitiva ha sido el objetivo del independentismo catalán desde que se ha actuado judicialmente. A mí me molesta bastante cuando escucho hablar de la judicialización de la política. Los jueces no judicializamos la actividad política. Lo que pasa es que hay determinados políticos que se empeñan en cometer delitos. Lo que antes era el delito de sedición, derogado a petición también, lógicamente, el independentismo catalán, el delito de malversación de caudales públicos, desórdenes públicos, delitos de terrorismo. Claro, cuando el político comete delitos, la respuesta debe ser el Estado de Derecho. Y el Estado de Derecho supone aplicarles el Código Penal, salvo que queramos que la clase política sea, pues como decía Podemos, una casta, y que como tal casta esté exenta de la acción penal y que por tanto puedan hacer lo que les dé la gana, acampar a sus anchas. Y oiga, que lo mismo que hoy malversamos bienes públicos para gastarlo en aquello que no está, a lo que no está destinado, ¿por qué no vamos a poder mañana acordar la vulneración de los derechos de un ciudadano en particular? Si total soy un político y puedo hacer lo que quiera. Pues esta es la espita que hemos abierto con la ley de amnistía. Precisamente, magistrada, el Tribunal de Cuentas pues ya ha iniciado todo el proceso para pues presentar esas cuestiones prejudiciales, ¿no?, al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, unas cuestiones prejudiciales que pueden paralizar la aplicación de la ley de amnistía, ¿no?
Es que el propio artículo 267 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, cuando habla de la interposición de los recursos de las cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Justicia, supone la suspensión de la aplicación de la ley en ese supuesto concreto. Es que la ley de amnistía también habla de esa exoneración de todas las deudas que tienen aquellas personas que han sido declaradas responsables por el Tribunal de Cuentas, que no es un ámbito jurisdiccional, es un ámbito diferente, sí, pero que ha declarado que deben mucho dinero al erario público. Y sin embargo, también van a ser perdonados. Esto, oiga, pregunte usted a los ciudadanos a los que le ponen una multa de tráfico cuántas veces se las perdona tráfico, o al contribuyente normal, pues cuando tiene que hacer simplemente, ya no digo que haya evadido impuestos, simplemente digo que tenga que hacer una complementaria o que haya tenido un error, que nos puede pasar a todos, a la hora de hacer nuestra declaración de la renta, a ver si luego Hacienda viene y te perdona. Pues mire, esto es lo que se pretende y lo que se hace y lo que se quiere hacer con la ley de amnistía. Hablamos de los delitos de malversación, que parece que ahí puede venir el problema principal, más allá de luego lo que diga el Tribunal Constitucional, que ya el Partido Popular está preparando el recurso ante el Tribunal Constitucional, pero digamos, perdonar, hacer olvidar, mejor dicho, que es lo que pretende la ley de amnistía, también los delitos de malversación, parece que ahí puede ser muy difícil la aplicación. Sí, efectivamente, la ley de amnistía no perdona, perdona el indulto. La amnistía lo que hace es decir que esos hechos no pasaron. O sea, que todo lo que vivimos en este país, desde que se hizo además se alarga hasta el día 1 de noviembre del año 2011, creo que es, cuando empieza. Si en realidad luego todo tiene nombre y apellidos en esta ley, y todos sabemos por qué se extiende a este momento temporal. Efectivamente, sí, lo que se pretende es el olvido de todo y la exoneración de todas las deudas y el olvido de la comisión de unos hechos delictivos. Es bastante relevante el informe que ha hecho ya la Fiscalía del Tribunal Supremo, los 4 fiscales que conocieron de la causa del Prusés, en los que entienden que no procede de ninguna manera aplicar al delito de malversación la ley de amnistía, pues porque contraviene, y además lo dice claramente, las leyes penales y las leyes de la lógica, y porque además, hasta qué punto estos delitos no están relacionados con todos los fondos europeos. Cuando tú pretendes, utilizas este dinero público para la convocatoria de un referéndum ilegal, para declarar la ruptura del Estado a través de esa sedición, decir nos vamos a separar del resto de España, estás afectando en definitiva a la Unión Europea, porque estás afectando a la unidad territorial de toda la Unión Europea, al dinero y a los fondos que llegan de España a la Unión Europea y viceversa. Y además es que es un poco difícil distinguir en nuestro país cuando el dinero que llega a las comunidades autónomas o el dinero que llega a una región concreta o al país, solamente es el dinero tuyo, o sea, del propio país, del Estado, y cuando es de la Unión Europea. Mire, es que la economía está, digamos, de tal forma unida y una con otra que es muy difícil distinguir. Pero es que además Europa han emprendido hace mucho tiempo una batalla contra la corrupción política y la malversación es corrupción política. Por tanto, vamos a decirles en Europa, miren, en España cuando los políticos cometen un delito de corrupción, pues que aquí nos da un poquito lo mismo. No se preocupen que aquí lo perdonamos todo, ¿no? Esto va en contra de lo que nos está pidiendo Europa. ¿Qué clase de país serio somos cuando perdonamos al político cuando el político es un delincuente? Y no estamos hablando de un delito de alcoholemia, que yo no digo que haya que indultarlo ni que perdonarlo, pero desde luego esto afecta a los intereses generales y afecta también a Europa. Y bueno, Europa es una unión de mercados, es una unión económica, es una entidad supranacional que además que regula buena parte de nuestras vidas cada día más. Y bueno, creo que la respuesta debe ser la ejemplaridad de cada Estado en la persecución de este tipo de delitos, más rima cuando se cometen por los políticos. La corrupción política es el cáncer de las democracias, eso no se nos olvide, y lo vemos en otros países de otras latitudes, que es lo que pasa, ¿no?, cuando no se persigue la corrupción. Como decíamos, tendrán que ser los jueces ahora los que apliquen la ley de amnistía si no se paraliza. Se refería en estos términos la ministra y vicepresidenta María Jesús Montero a los jueces, diciendo que, bueno, que la ley de amnistía está muy clara y que los jueces tampoco tienen mucho que interpretar. Vamos a ver el total y lo comentamos. Digo es que la ley es muy clara. La ley tiene contemplados todos los supuestos en los que actualmente nos encontramos y no hay más que leerla para saber cuál es lo que corresponde en materia judicial. Y por supuesto que los tribunales, que no me cabe ninguna otra posibilidad, apliquen la ley en los estrictos términos en las que está redactada y por tanto ahí no cabe interpretación, sino que hay que aplicarla en esos términos y no tengo duda que los tribunales así lo harán.
Bueno, vicepresidenta, ministra del Gobierno de España, parece una injerencia del Poder Judicial, ¿no? Bueno, parece que la vicepresidenta no tiene ni idea de cuál es la labor de los jueces, me temo, porque los jueces precisamente lo que tenemos que hacer es interpretar la ley. No somos un ordenador, nosotros interpretamos la norma jurídica y la aplicamos al caso concreto. En eso consiste la labor judicial. Si no fuéramos los jueces los que interpretáramos la ley, esta ley de amnistía, que ya de por sí supone un atentado a la separación de poderes, pues estaría omitiendo una de las recomendaciones que se hacen en el informe que hizo la Comisión de Venecia, y es que dice que esta ley debe ser aplicada por los jueces. Por tanto, los jueces, claro que van a interpretar la ley y van a aplicar la ley. Y aplicar la ley supone también tener que examinar si esa ley es conforme a la Constitución y si es conforme a la normativa europea. Y aplicar la ley y plantearse esa conformidad o no con la normativa europea puede suponer también pues plantear la cuestión prejudicial y dejar, por tanto, en suspenso la aplicación de la ley. Pero eso es aplicar la ley, también plantear la cuestión y que eso tenga como consecuencia la suspensión temporal de esa aplicación en tanto se resuelve por el TJUE. Con respecto a que la ley es clara, hombre, sí, la ley sabemos todos para quién está hecha. De hecho, es una ley singular, algo que va en contra del principio general que debe regir en la legislación penal. La ley penal debe ser igual para todos. Si las leyes deben ser iguales para todos, más cuando el Estado está utilizando el instrumento punitivo que es la pena, el Código Penal. Entonces, claro que es una ley singular, es otro de los motivos por los que debería ser recurrida o podría ser recurrida a esta ley, no solamente ante el Constitucional, sino también ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Pero es que además lamento informar a la vicepresidenta que la ley es demasiado ambigua en su terminología, que establece conductas que no se corresponden con conductas reguladas en el Código Penal. Y hay un principio esencial en el derecho penal que se llama la tipicidad. O sea, no se condena por pareceres, se condena por hechos concretos definidos de manera concreta y delimitados expresamente en el Código Penal. Por tanto, la ley es demasiado ambigua. Yo a veces pienso que se ha hecho mal a propósito. No sé si a propósito, para al final no amnistiar y entretener mientras al otro, o se ha hecho a propósito para ahora descargar sobre los jueces las críticas que se sumarían a otras críticas más y que cuando salen Miriam Nogueras o otras de parecidas, pues se dediquen a decir con nombres y apellidos que los jueces prevarican. Antes de hablar del CGPJ, que es otro de los asuntos también de máxima actualidad, me gustaría preguntarle por los ataques a la justicia, directos o indirectos, que las cartas, por ejemplo, del presidente del Gobierno, que digamos que emitió a la ciudadanía, como él mismo decía, etcétera, pues está viendo ante un contexto judicial, pues digamos, tenido por el caso Coldo, por el caso, como denominan en medios de comunicación, Begoña Gómez, por el caso ahora del hermano del presidente del Gobierno, ataques incluso velados al juez Peinado, que está llevando la causa digamos, de la mujer del presidente, Begoña Gómez. ¿Cómo valora usted, como magistrada, como presidenta de la PM, decana de jueces de Madrid, pues estos ataques, directos o indirectos, del Poder Ejecutivo? Bueno, estos ataques se suman a los que ya venimos padeciendo durante muchos meses. Cuando fue la sesión de investidura en el año 2020, y hablamos ya de hace 4 años, ya habló el presidente de un exceso punitivo en la actuación de la Sala Segunda con respecto a la sentencia del procés y de la necesidad de desjudicializar la política. O sea que esto se suma a no más. Recuerden ustedes cuando se aprobó la ley del sí es sí y empezó a aplicarse la ley del sí es sí y cuando pasaron las consecuencias que todos dijimos que iban a pasar, que se iba a rebajar la pena a violadores y esto iba a producir la excarcelación de abusadores de menores. Y eso es lo que se ha producido. Y recibimos muchos ataques. Estas 2 cartas que hemos recibido, algunos hablan de las cartas a los españolicenses, pues efectivamente, de forma velada y entre líneas, se refiere a los jueces, porque además, curiosamente, las 2 sentencias se han dictado. Una, cuando se abre, perdón, las 2 cartas se han escrito. Una, cuando se conoce la apertura de las diligencias previas para investigar el denominado caso Begoña, y la segunda carta la conocemos cuando se cita a Begoña Gómez para que comparezca. Hombre, no hay que ser muy listo para saber a quién se refiere, pero es que además estamos viendo los ataques permanentes al juez Peinado, pero no solamente en estas cartas del presidente, también por parte de otros miembros del gobierno que se ponen a discutir, quiero decir, esta resolución no procede o aquí no hay nada de nada, decía el otro día la portavoz del gobierno, utilizando además el Consejo de Ministros y su papel de portavoz como Consejo de Ministros para defender a una ciudadana particular. Oiga, para esto no hace falta tener un abogado, si ya lo vamos a pagar todos.
todos, por lo que se ve. Hemos visto a Félix Bolaños, ministro de Justicia, que alguno incluso podría llegar a pensar por el papel que ostenta un ciudadano normal que está dando órdenes al juez porque tiene capacidad para hacerlo, porque es el ministro de Justicia, aunque no sea así, pero el ciudadano podría percibirlo, que dijo, esto lo que hay que hacer es archivarlo. Mire usted, el juez está investigando y el juez tiene la obligación además de investigar cualquier hecho que se denuncie y que tenga la apariencia de delito. Y cuando finalice la instrucción el juez, pues decidirá al finalizar la instrucción si lo que procede es archivar la causa o elevarlo a juicio oral, llevarlo a juicio oral. Si es así, pues será en un juicio donde se determine si Begoña Gómez es o no culpable. De momento es inocente hasta que se demuestre lo contrario, está siendo investigada, como muchos ciudadanos en este país, y no pasa absolutamente nada. Y esto de que se citó a Begoña Gómez en plena recta final, ¿no?, de la campaña electoral de las europeas, prácticamente lo que viene a decir el Gobierno de España es que en periodo electoral pues no se puede ni citar, ni investigar, ni proceder, digamos, con las causas judiciales, con lo cual parece que todo este año, que venimos de elección tras elección, de comicio tras comicio, pues parece que no se pueden llevar a cabo las investigaciones judiciales, ¿no? No tendríamos que instruir causas penales durante el periodo electoral, no tendríamos que instruir hasta que se constituya gobierno, tampoco se va a haber una moción de censura. Mire, la ley de enjuiciamiento criminal es clara y los jueces lo que tenemos que hacer es seguir tramitando. Los tiempos de la justicia son los tiempos de la justicia y los de los políticos, pues en realidad no sé cuáles son los de los políticos, tenemos en permanente campaña electoral, puede que sea eso, no lo sé. Pero el juez Peinado pues sigue la instrucción de la causa y dicta sus resoluciones en el momento en el que el procedimiento le pone la mesa y de la decisión de tener que decir cuándo resuelve. Si esto hubiera sido una decisión que conviene a Pedro Sánchez, porque parece ser que Begoña Gómez no puede defenderse por sí misma, entonces necesita que Pedro Sánchez salga en su defensa. Estos gobiernos que son muy igualitarios y todo, pero al final nos tienen que tutelar permanentemente a las mujeres porque parece que si no viene nuestro maridito no sabemos defendernos nosotras solas. Bueno, pues seguramente si hubiera sido una resolución judicial favorable, pues vamos a suponer que la audiencia provincial, cuando conoce el recurso, dice hay que archivarlo todo porque aquí no hay nada, seguramente que hubiera dicho, oye, qué bien, pero porque esto díctamelo ahora en plena campaña electoral. No. Los jueces dictamos nuestras resoluciones y hacemos públicas nuestras resoluciones en el momento de su dictado, ni más ni menos. No estamos sujetos a la campaña electoral es cosa de los políticos y además debemos estar al margen de la campaña electoral. Si estamos reclamando permanentemente una independencia y un respeto a nuestra independencia, tenemos que actuar con esa independencia. CGPJ, vamos en la recta final de la entrevista. Para empezar, no me gusta hablar en estos términos de culpabilidad o responsabilidad, pero le pregunto, ¿quién tiene la responsabilidad en este caso de no renovarse, digamos, de llevar ya mucho tiempo sin renovarse el CGPJ? Pues la responsabilidad la tienen los que tienen que alcanzar la mayoría de 3/5, que es lo que dice nuestra Constitución. Y como me temo que esa mayoría solo se alcanza con Partido Popular y Partido Socialista, pues son ellos los responsables, ambos. Yo aquí sé que se habla de bloqueo por parte del Partido Popular, pero también es que es verdad que cuando uno escucha pues las amenazas del presidente del gobierno, porque en realidad eso es una amenaza, si antes del 30 de junio no hemos renovado, haré no sé qué. Mira, cuando tú quieres llegar a un acuerdo, pues lo que no planteas es un ultimátum a nadie, tratas de llegar a ese acuerdo. Y ojo, que yo creo que el Consejo hay que renovarlo y hay que hacerlo de manera inmediata. Esto es así. Pero me voy incluso antes, ni Meritxell Batet hoy ni Pilar Job, cuando era presidenta del Senado, hicieron la convocatoria, tampoco le hicieron Meritxell Batet ni Ander Gil, ni tampoco se está haciendo por Francina Mengol ni por Royan, que es el presidente del Senado. O sea, están incumpliendo para empezar su obligación constitucional, su obligación legal, los dos presidentes de las cámaras que están obligados a hacer la convocatoria para que se inicie ese proceso. La convocatoria del Pleno, ¿no? Para digamos, estamos hablando, para contextualizar nuestra audiencia. Exactamente, porque en realidad vemos que se reúnen Félix Bolaños, vemos que se reúnen Esteban González Pons, pero esto es una decisión del Congreso y del Senado. Y es una decisión que la Constitución y luego el legislador decidió residenciar en el Congreso y en el Senado, en las Cortes Generales, no en el Gobierno y no en el partido de la oposición, en los representantes, sino directamente en las Cortes Generales. Por tanto, lo que hay que hacer es convocar y desde luego es necesario que se llegue a un acuerdo. Esta situación es insostenible. O sea, un órgano constitucional no puede estar más de 5 años sin renovarse. ¿Qué pensaríamos si Pedro Sánchez, cuando llegue
el año 2027 no nos convocará a elecciones. Es que la Constitución hay que cumplirla y hay que cumplirla por todos. Y del mismo modo que estamos diciendo permanentemente que la amnistía no tiene cabida en nuestra Constitución, prolongar esta situación no tiene cabida en nuestra Constitución y es necesario que lleguen a un acuerdo ya. Mejor o peor, pero que lleguen a un acuerdo, que renueven ya. Y yo sé que y nosotros no vamos a renunciar jamás a pedir que se cambie la ley orgánica del Poder Judicial y que seamos los jueces los que elijamos a los vocales judiciales. Pero el PSOE, que es el que puede hacerlo, porque es el que tiene los apoyos parlamentarios, unas veces los tiene y otras no, pero en realidad, en definitiva, es quien está gobernando y quien tiene el apoyo parlamentario, no quiere cambiar la ley orgánica en ese sentido. Y el Partido Popular, que dice que quiere, ahora no puede porque no tiene la mayoría parlamentaria. No podemos pretender esperar a que esta amenaza de que vamos a cambiar la ley orgánica, vamos a rebajar las mayorías, que es lo que pretende Sumar para pasar la mayoría de 300 a la mayoría absoluta. Eso sí, solo para renovar ahora, que estoy yo gobernando, ¿no? O que se cambie la ley orgánica, como ha amenazado el presidente, para privar al Consejo de sus competencias, no podemos dar pie a esto. O sea, no, hay que cambiar. Y ya básicamente lo ha hecho, ¿no? Es decir, porque recordemos en su momento, ya hace muchos meses, pues el gobierno reformó, digamos, hizo una pequeña reforma para que en funciones del CGPJ no pudiera hacer nombramientos, con lo cual ese ultimátum, que por cierto ustedes desde la PMK te catalogan de atropello constitucional en ese comunicado que han emitido, realmente el CGPJ, el gobierno pues ya hizo esa pequeña reforma también para, digamos, amenazar o también para presionar. No, muy grande. Muy grande, exacto. Para presionar al PP. Sí, en el año 2001 se dicta la Ley Orgánica 4/2021 que priva de la facultad de hacer todos los nombramientos. Sin embargo, luego a conveniencia, exacto. Lo que hizo en julio del año 2022 con la Ley Orgánica 8/2022 dice, bueno, ahora estás en funciones pero solo un poco. Ahora quiero que nombres a los magistrados del Tribunal Constitucional porque tengo que nombrar a los dos del gobierno y porque me interesa. Para mí esa ley es claramente inconstitucional, aunque es verdad que el Constitucional ha declarado que es constitucional, pero privar a un órgano constitucional de sus funciones no puede ser constitucional jamás. Y privarlo por decir que está en funciones, mire, es que esto no es como las lagartijas que te decían de pequeño, si le cortas el rabo se reproduce, no, es que el Consejo no se puede autorrenovar, es que los que están en el Congreso y en el Senado son los responsables de que no se esté renovando el Consejo. Por tanto, vamos a ver, no puedes cargar sobre un órgano constitucional la irresponsabilidad tuya de no ser capaz de llegar a ese acuerdo. Y eso es lo que ha sucedido. Ahora se pretende dar una vuelta de tuerca más y decir, no, es que les voy a quitar los nombramientos porque es lo que interesa al PP. Anda, como que a ti no te interesa, vamos a ver, es que parece que nos toman por idiotas del todo, francamente. Hay que renovar. Tenemos que tener un consejo nuevo porque esto está afectando al funcionamiento ordinario de los juzgados y tribunales de este país y cuando esto afecta a los juzgados, esto está afectando en definitiva al ciudadano, que es a quienes nosotros servimos como jueces. Así que, pues es necesario que lleguen a un acuerdo. A mí, le voy a decir la verdad, que a mí esta fórmula de ir a Bruselas como que fuéramos pues una colonia que acude a la metrópoli, hombre, España es un país soberano y yo creo que están obligados a alcanzar un acuerdo en el seno del Congreso y del Senado. Y lo del legislador tendríamos que hacer como cuando hay que elegir papa, ¿no? Cerrar con clave, cerramos con llave, les pasamos a ustedes la comida y no salen ustedes de aquí hasta que tengamos fumata blanca. Esto es lo que tendríamos que hacer. Tienen la obligación constitucional de llegar a un acuerdo y para eso se les paga, caramba, que trabajen y que alcancen ese acuerdo. Decía usted de cambiar la ley del Poder Judicial, ¿no? Para que los jueces sean los que elijan a los jueces, pero dice el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en una entrevista de Televisión Española, vamos a ver ahora mismo el corte, que ya es así prácticamente, que el Poder Legislativo, que el Congreso de los Diputados, pues es quien elige y el Poder Legislativo es prácticamente soberano y que obliga al resto de poderes. Vamos a escucharlo. Un buen equilibrio. Se dice, ¿los jueces tienen que nombrar a los jueces? Bueno, es que los jueces, que son nombrados como representantes en el Consejo General del Poder Judicial, son a propuesta de los jueces, de asociaciones o de jueces, un sumatorio de jueces que propone un candidato o candidata a ese Consejo General del Poder Judicial. Lo que dice el Partido Popular es que no sea refrendado por el Congreso de los Diputados. Y yo ahí sí que discrepo profundamente, porque todo poder emana de la soberanía nacional, es decir, del Congreso de los Diputados. Y por tanto yo creo que el Congreso, el Parlamento Nacional, tiene algo también que decir cuando se nombra nada más y nada menos que aquellos representantes que van a conformar el gobierno de los jueces. Esa es la discrepancia.
Bueno, acabo de escuchar aquí hay dos cosas, ¿no? El tema de que ya prácticamente parece que los jueces elijan a los jueces y dos, que todo depende del poder legislativo, con lo cual yo no soy jurista, no soy magistrado, pero creo que se ha cargado la separación de poderes. La Constitución española es muy bonita, ¿eh? Y en el artículo 1.2 es que no hay que leer mucho, ¿eh? Dice, la soberanía nacional reside en el pueblo español del que emanan todos los poderes Exacto. del Estado. Es decir, el poder legislativo, no solo del Congreso. El Congreso y el Senado son las Cortes Generales y el poder legislativo emana de la soberanía nacional, como también emana, por cierto, el poder judicial. A los políticos les gusta mucho pensar que ellos están por encima del poder judicial. No, no, somos los tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. Y luego lo otro que ha dicho Pedro Sánchez, yo no sé si es por ignorancia o porque quiere mentir, no sé cuál es la costumbre, si no saber o mentir. La verdad es que Pedro Sánchez debe saber cómo funciona el sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial. Los jueces hacemos una propuesta de nuestras candidaturas. Hay veces que es una candidatura de los 12 vocales avalada por las asociaciones. Mi asociación presentó en el año 2018 una candidatura de 12 personas que avala la asociación y luego cada juez se puede presentar como candidato con un mínimo de 25 avales. Eso es lo único que hacemos los jueces, podemos presentar candidatos. Esto es como si pensáramos que, porque el Partido Socialista presenta su candidatura para las elecciones generales, el Partido Popular presenta su candidatura y luego los ciudadanos no votáramos, digo, no, pero si ya hemos presentado las candidaturas, no, es que hay que votar. Pues esto es lo mismo, nosotros queremos elegir. Pero es más, es que la Constitución y en el espíritu del constituyente estaba precisamente eso, que fuéramos los jueces los que eligiéramos a los 12 vocales judiciales. Y solo hay que ver la ley de 1980, que se dicta directamente después de dictarse la Constitución. En el 85 se modifica con Felipe González. Porque el Partido Socialista, Felipe González, pensó que los jueces éramos todos muy fachas y que entonces solo iba a salir una asociación. Yo recuerdo muchas veces se dice, es que solo salió la PM, caramba, es que era la única que existía. Entonces, luego después surgió JD, luego surgió Francisco de Vitoria y luego Foro Judicial Independiente. Claro, solo podía salir entonces quien estaba. Y todos sabemos por qué se cambió la ley orgánica. Pero es más, es que la Constitución establece dos tipos de vocales, los vocales judiciales y los vocales no judiciales. Esos vocales no judiciales, claramente, siempre, y nosotros no hemos dicho nunca lo contrario, tienen que ser elegidos por el Congreso y el Senado. Por tanto, claro que existe esa intervención del Congreso y el Senado, del órgano soberano, en las palabras de Pedro Sánchez, para nombrar al órgano de gobierno. Pero es que la Comisión Europea, Europa, lleva años reclamándonos este cambio legal. Y lo que está diciendo Europa es que en aquellos países en los que no exista un Consejo General del Poder Judicial, se cree un órgano equivalente. Y en aquellos países en los que exista ese órgano y tengan una composición mixta, como es el caso de España, los vocales judiciales sean elegidos por y entre sus pares, es decir, por los jueces. Así que entiendo que el señor Pedro Sánchez va a hacerse un repaso de la ley orgánica y de cómo se elige a los vocales y luego también estudiará los informes de la Comisión Europea. Seguramente que en las próximas semanas veremos el informe de la Comisión Europea sobre la situación de Estado de Derecho en nuestro país referida al año 2023 y seguro que vuelve a hacer las mismas advertencias de siempre, renueve y cambie el sistema de elección. Y para concluir ya con la entrevista, una preguntísima muy rápida. El Tribunal Constitucional pues impidió ese voto telemático para que Carles Puigdemont, etcétera, pues pudieran votar en el Parlamento de Cataluña, pero sin embargo, tras un acuerdo entre los independentistas, entre RC, Junts y la CUP, pues finalmente se hicieron con la mesa del Parlamento y finalmente pues posibilitaron ese voto telemático. Parece un poco de desobediencia al Tribunal Constitucional, una más, ¿no? Exactamente, una más. Parece que la ley de amnistía que nos va a traer la concordia, la reconciliación, es la panacea, no sé cómo no la hemos tenido antes, pues resulta que tanta concordia y tanta reconciliación no trae, que los independentistas siguen haciendo lo que han estado haciendo siempre y lo van a seguir haciendo porque además tienen el amparo de un gobierno que como necesita sus 7 votos, pues sigue haciendo, va a permitirles que hagan lo que quieran. Todos sabemos que no vale ese voto telemático y ahora veremos a ver si se impugna esa elección de la mesa del Congreso y a ver qué respuesta da el Tribunal Constitucional. María Jesús del Barco, presidenta de la PM, decana de Jueces de Madrid, ha sido un placer. Muchísimas gracias por su tiempo. También Gracias. para mí. Hasta luego.